Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a este canal. Hoy vamos a dar conclusión a esta serie de estudios sobre la debilidad en el varón, centrándonos en el final de la vida de Jezabel y de toda la descendencia que derivó de esta mujer. En los estudios anteriores estuvimos viendo cómo una mujer, Jezabel, puede influir de manera negativa tomando el rol de líder dentro de la nación y del hogar, debido a un varón débil, en este caso Acab, el cual cede ante la maldad de su mujer, llevando ambos el juicio de Dios sobre Israel y sobre su propia familia. Toda una vida de maldad trae, como vimos, el juicio de Dios, como terminamos en el estudio anterior sobre Acab, terminando este muriendo tal como Dios lo había profetizado. Vamos a leer qué ocurrió justo después de la muerte de Acab. En Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 51 al 53. Dice la palabra. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová Dios de Israel conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Entonces, tras la muerte de Acab, reina su hijo Ocosías, el cual, como narra la palabra de Dios, siguió los caminos del padre y de la madre. Recordemos, en estos momentos Jezabel aún seguía viva y seguramente influía de gran manera en su hijo. Este siguió a los Baales, tal como sus padres, por lo tanto Israel continuaba en rebeldía a los ojos de Dios en esta época. Y recordemos lo que había dicho Dios tiempo antes a Acab, lo que iba a ocurrir a su casa por todo lo que había hecho Jezabel y el propio Acab. Recordemos en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 21, cuando dice, He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y esto se cumplió en primer lugar, esta profecía, en Ocosías, el hijo mayor de Acab. Lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 1, y desde el versículo 1 hasta el 2 y después del 15 al 17. Después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, Id y consultad a Baal Zebud, dios de Crom, si he de sanar de esta mi enfermedad. Saltamos al versículo 15, del 15 al 17. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, Desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, Así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajero a consultar a Baal Zebud, dios de Crom, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Después de Ocosías reinó el otro hijo de Acab, y Jezabel, Joram. Y la palabra de Dios dice lo siguiente de este rey. En Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá.
y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Naamán, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Aparentemente, Joram, el hijo de Acab, no tuvo una actitud tan mala comparada a la de su padre, madre y hermanos. Pero como bien dice la palabra, hizo lo malo a los ojos de Dios, ya que siguió el pecado de Jeroboam. Y este pecado de Jeroboam, para entenderlo, porque ya se ha citado varias veces, lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28 en adelante. Primera de Reyes 12, 28 al 33. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. También en Primera de Reyes 14 encontramos lo siguiente, en el versículo 9 y 10. Sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos a imagen de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí, yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Entonces Dios condena a muerte por todo esto que hemos leído, a Jeroboam y su descendencia. Todo ello, como hemos leído, por realizar culto a Dios de manera incorrecta. Y más que eso, por disfrazar el culto a otros dioses con la apariencia de culto a Jehová. Es el pecado de Jeroboam, este pecado que hemos narrado en estos versículos, el pecado que se vive hoy en día en muchas congregaciones, que se dicen cristianas y que dicen que aman a Dios, pero que realmente se apartan de la palabra de Dios por influencias del mundo, por su propia conveniencia, por deseos personales, etc. Esto al final es una religiosidad idolátrica, que para nada proviene de Dios, sino que es una infiltración muy seria del enemigo en medio del trigo. Recordemos que dice nuestro Señor Jesús al respecto en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera a demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
El cristiano no es el que dice que es cristiano, sino el que hace la voluntad del Padre, la misma voluntad de Jesús. Si no estamos en el camino de Jesús, no estamos tampoco en la voluntad del Padre y por consecuencia estaremos en el pecado de Jeroboam, viviendo en una religiosidad apartado del camino de Dios. Una apariencia de cristiano, pero con un fondo religioso idolátrico. A las cosas del mundo, como pueden ser la doctrina del mundo, también puede estar en el que dirán, en la opulencia o grandeza de las riquezas terrenales, o sea, la apariencia. Cada vez que se enseña que Jesús es amor en una iglesia y no se dice nada más, o sea, nos quedamos, Jesús es amor, sí, Jesús es amor, es misericordioso, pero si no se dice nada más, se miente por omisión a la gente, porque Jesús, el Jesús de la Biblia, como digo, es amor, es misericordia, pero también es verdad, y la verdad es justicia. ¿Por qué se omite de las congregaciones de Dios que Dios es justicia? Porque muchas veces esto está pasando. Solo se dice la parte de la misericordia y del amor. Amor y misericordia. Pero Dios, como digo, es verdad y justicia, por ende. Eh, yo, desde mi punto de vista, es simplemente una estrategia más del enemigo para inculcarnos que no pasa nada por el pecado, ya que Dios es simplemente amor y esto es, como digo, una mentira por omisión. O el que peca sin sentir nada está seguro realmente que es una nueva criatura. Y si es una nueva criatura y peca libremente, puede tener por seguro que Dios lo disciplinará. Y si no reacciona a la disciplina, será apartado de este mundo para no manchar más el nombre de Dios con su propio pecado, tal como aparece en el inicio de 1 Corintios 5, donde un hombre es entregado a Satanás para la destrucción de su carne. Por lo tanto, no hay que omitir la naturaleza de Dios. Dios es amor, Dios es misericordia, sí, pero por otro lado es verdad y justicia. Y una cosa no puede estar separada de la otra. La omisión es ignorar lo que es Dios. Y Dios es amor, pero Dios es justicia. No se puede decir solo es amor o solo es justicia. Dios tiene las dos vertientes. Por tanto, quien niega estas cosas o se centra en estas cosas, al final está entrando en el pecado de Jeroboam y está siguiendo sus propios caminos y sus propios deseos. Y entra en esa religiosidad. Como dice la palabra, Jorán vivió en el pecado de Jeroboam. No vivía su idolatría abiertamente como lo hacían los padres o el hermano, pero también vivía esta idolatría como nos marca la palabra. Podemos suponer que esto se debía de cierta manera al miedo que tenía él mismo a terminar como su padre o su hermano, muertos por Dios, por hacer lo malo, con la adoración abiertamente a Baal. Entonces encubrió esta adoración a los dioses de la madre utilizando el nombre de Jehová y la falsa adoración a Dios, tal cual lo hizo Jeroboam. Esto al fin y al cabo solo muestra que Joram tenía una actitud cobarde de no posicionarse abiertamente en estar con Dios o contra Dios. Se quería posicionar en un punto intermedio. Pero recordemos lo que dice Dios acerca de esto. Como dice en Apocalipsis 3,
3:15, Apocalipsis 3:15. El 15 y el 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esta actitud de cobardía de Jorán enfada y altera al propio profeta Eliseo. Como vemos en Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 13. Versículo 13 y 14. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: No, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: Vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Entonces aquí vemos un poco el rechazo o, o el enfado que tenía Eliseo por esa actitud encubierta que tenía el rey Jorán, ¿no? Nos podemos también dar cuenta de la falsa adoración de Jorán a Jehová en los eventos descritos, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 6. Aquí va a quedar descubierto realmente si Jorán era o no era de Dios. Es el momento donde va a quedar claro su posicionamiento. Segunda de Reyes 6, 24 hasta el final. Sí. Después de esto aconteció en Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: Salva, rey, señor mío. Y él dijo: Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿Qué tienes? Ella respondió: Esta mujer me dijo: Da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: Da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó su vestido y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: Así me haga Dios, y aún mañana, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él y dijo: Ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Las palabras de este mensajero eran las palabras de su rey, o sea, las palabras de Jorán. Un Jorán aquí ya completamente alejado de Dios, ah, donde su tibieza se decanta por su naturaleza pecaminosa y rebelde a Dios. También podemos notar aquí que cuando dice
Manda el mensajero viene. No habéis visto cómo. Ah, aquí cuando dice, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Hijo de homicida, realmente la palabra ahí es asesino, hijo de asesino, por todo lo que eran los padres realmente. Habían matado a los profetas de Dios, recordemos. Los habían asesinado. No eran homicidas. Un homicida es aquel que comete, que mata a alguien, pero no con intención de matarlo. O sea, de manera accidental. Eso sería un homicida. En este caso estamos hablando hijo de asesino o de asesinos. Porque era tanto Acab como Jezabel habían cometido asesinato contra los hijos o los profetas en este caso de Dios en concreto. Hay que destacar que hay ciertas similitudes entre Acab y su hijo Joram, sobre todo por su carácter, su tibieza y falta de clareza a la hora de decantarse hacia un lado o hacia otro. Y por otro lado, Ocosías, el otro hijo, el cual sirvió a Baal de manera clara, igual que la madre. O sea que los hijos de Acab y Jezabel eran ambos espejos de los padres. O sea, quizás Jorán se parecía más a Acab y Ocosías tenía muchas similitudes a Jezabel, a su carácter. También hay una muerte, quizás por esto, por ser más claro, Ocosías muere, creo que es un año lo que dura su reinado. Entonces tiene una muerte mucho más rápida, ¿no? Y también su pecado es mucho más fuerte, porque se parecía mucho más al pecado del padre y de la madre que el del propio Jorán. Todo esto que hemos visto va a ser condena para Jorán, el cual va a terminar muerto, tal cual Dios ya se lo había declarado a su padre Acab. Entonces Dios va a levantar un nuevo rey en Israel, el cual ejecute el juicio de Dios contra la familia de Acab y Jezabel, que en este caso Jezabel aún vivía. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 9. Segunda de Reyes, capítulo 9, hasta el versículo 10, del 1 al 10. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: Ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: Así dijo Jehová: Yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramón de Galad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo: Príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿A cuál de todos nosotros? Y él dijo: A ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza, y le dijo: Así dijo Jehová, Dios de Israel: Yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basá, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir.
Llegados a este punto, tenemos que hacer mención a lo que estaba ocurriendo en el otro reino. Porque hasta aquí estamos viendo lo que estaba ocurriendo en Israel, o sea, Samaria, em, y en la familia de Jezabel y Acab. Pero había acontecimientos que estaban pasando al mismo tiempo o paralelo en el reino de Judá. Tras la muerte de Josafat, rey de Judá, reinó su hijo, Jorán, hijo de Josafat. No confundí con el Jorán, hijo de Acá. Este es Jorán, hijo de Josafat. Estamos hablando de Judá, el reino de Judá. Y esto es lo que dice la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 8 y versículo 16. 16 al 18. En el quinto año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat de rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en los caminos, en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En Segunda de Crónicas 21 encontramos más detalles de lo que hizo también este rey. Segunda de Crónicas 21, capítulo 21 y versículo 11. Además de esto hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ellos impelió a Judá. Como dice la palabra, este rey se casó con una hermana o hija de Acab, Atalía. Aunque en este texto de la escritura nos dice que era hija de Acab, en Segunda de Crónicas tenemos lo siguiente. En Segunda de Crónicas 22 y versículo 2 nos dice: cuando Cosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. O en Segunda de Reyes, capítulo 8 y versículo 26 nos dice: de 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Entonces, eh, podemos suponer que el padre biológico fue Omri. Al morir este, asumió la crianza de Atalía desde pequeña el hermano, o sea, Acab, siendo hija biológica de Omri, pero hija por crianza de su hermano Acab. Incluso si leemos en la Biblia pesita, que es la Biblia en arameo, eh, dice que era hermana de Acab, Atalía, en la traducción del pasaje de Segunda de Crónicas 21:6. En este pasaje, en esta Biblia en concreto, en esta traducción, encontramos que se traduce como hermana de Acab. Entonces podemos suponer que Atalía era hermana de Acab y no hija de Acab y Jezabel, como muchas veces se enseña esto por no contradecir o por no querer coger todos los versículos que se habla sobre esta mujer, porque en unos versículos se dice que es hija de Omri, en otros versículos se dice hija de Acab, ¿no? Entonces, podemos suponer con bastante certeza
que realmente esta Atalía era hermana de Acab. Era hermana de Acab, hija de Omri. Aunque Omri no la crió, sino que realmente quien llevó la crianza fue tanto Acab, que era su hermano mayor, como Jezabel al final, que era la mujer de Acab. Esto, como digo, es una suposición para aclarar esta aparente discrepancia que hay en la escritura. Simplemente también podría ser que Omri fuese el ascendiente, igual que por ejemplo a Jesús se le llama hijo de David, sin ser David el padre de Jesús, como todos sabemos. Independientemente de esto, de esta curiosidad que está aquí en la palabra, Atalía pertenecía a la familia de Acab y de Jezabel. O sea, por tanto, estaba influenciada por el mismo mal. Y esta, a su vez, influenció a su marido Joram, el hijo de Josafat, el de Judá, y a su hijo Ocosía, hijo de Joram de Judá. No confundamos, porque como tienen los mismos nombres, no confundamos unas personas con las otras. Unos son los de Judá y otros los de Israel. Tras la muerte de Joram de Judá, siguió su hijo Ocosía, hijo de Joram de Judá. Esto lo vemos en Segunda de Reyes 8:25. Como dice, en el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Entonces el mal de la casa de Acab, el mal de Jezabel, se extendió por todos lados, en los dos reinos. Y es por tanto mal que Dios levanta a Jehú en Israel, para que juzgue toda esta maldad que nace desde Jezabel. En Segunda de Reyes 9, versículo 14, empieza el juicio. Segunda de Reyes 9, 14 en adelante. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad, para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo, veo una tropa. Y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlo y les diga, ¿hay paz? Fue pues el jinete a reconocerlo y dijo, el rey dice así, hay paz. Y Jehú dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir, también este llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo, unce el carro, y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel.
Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿Hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿Qué paz? ¿Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió la rienda y huyó, y dijo a Ocosías: traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán: tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo: que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme la palabra de Jehová. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú, diciendo: herid también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur, junto a Iblén. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. Entonces el rey de Israel, Joram, y el rey de Judá, Ocosías, muertos por la maldad que había en ellos. Y Jehú, pues, no se quedó por aquí, fue por la cabeza de la serpiente, a por Jezabel. En el versículo 30 dice así: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y se atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Jezabel ya sabía que era su final en este momento. Quería morir como la reina que había encantado a todos. Encantado por sus encantos, no por su manera de ser. Pintándose de la manera más opulente para la época. Sabemos que ella era consciente de que iba a morir al recordarle lo ocurrido a Zimri, el cual mató a su rey, y posteriormente, a los 7 días de coronarse Zimri, rey de Israel, este terminó suicidándose, dando inicio al reinado de Omri. Omri, el suegro de Jezabel. Con esto, Jezabel le auguraba un destino igual a Jehú al de Zimri, por levantarse Jehú contra su hijo y contra ella misma. Y seguramente, a pesar de la muerte inevitable de ella, estaba de cierto modo augurando que su maldad perduraría en el tiempo. En el versículo 32 dice lo siguiente: alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Es curioso que en este preciso momento, junto a Jezabel, se encontraban 2 o 3 eunucos. No especifica la palabra si eran 2 o eran 3, y esto tiene un porqué, o sea, no es casual. Estos eunucos eran la representación de los 3 reyes que habían estado sometidos a la voluntad y maldad de Jezabel: Acab, el marido de Jezabel, y sus 2 hijos, Ocosías y Joram. Estaba claro que Acab como Joram eran varones débiles e influenciables, por lo que hemos leído y hemos visto.
Ya el caso de Ocosía no es tan claro que fuera manipulable o tan manipulable como el padre o el hermano, ya que él propio desarrolló la misma maldad que Acab y Jezabel, ¿no? Entonces, Jezabel realmente no necesitaba manipularlo porque ya la maldad estaba innata en él. Era algo muy fuerte en este rey Ocosías. Como digo, no tenía la necesidad de manipular quizá a este hijo. Es por esto que no se especifica el número de eunucos, ya que dos eran seguros y el tercero no queda claro a través de las propias escrituras, debido a su breve vida también como rey. Entonces, como digo, estos eunucos son simbolismos de estos varones débiles que Jezabel usó y que al final le rodeaban. Y fueron, irónicamente, los que lanzaron a Jezabel de las alturas desde una ventana. Versículos 33 y 34. Y él les dijo, echadla abajo, y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego y después que comió y bebió dijo, id ahora a ver aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Entonces la muerte de Jezabel fue una muerte violenta, donde el hecho de que Jehú pasara con los caballos por encima del cuerpo, profanando ya de por sí el propio cadáver y yéndose a comer y a beber tan tranquilo, esto solo nos muestra el desprecio que sentía Jehú por Jezabel, por todo el daño que había causado en Israel. Y a pesar de todo, Jehú manda sepultar a Jezabel o lo que queda de ella, versículo 35 en adelante. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Se cumplió entonces la palabra de Dios tal cual había sido anunciada a Elías. Y Jehú no paró solo con Jezabel, sino que fue a por toda la descendencia de Acab. Y casualmente, en esta búsqueda de la descendencia de Acab, eliminó también a los hermanos de Ocosías de Judá. Esto lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 10 y versículo 11, del 11 al 14. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Luego se levantó de allí para ir a Samaria y en el camino llegó a una casa de Esquileo, de pastores. Y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y le dijo, ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron, somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo, prendedlos vivos. Y después que lo tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo. 42 varones sin dejar ninguno de ellos. Entonces fueron eliminados la descendencia de acá, más los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Y Jehú no queda tampoco por aquí. Va en busca también de los profetas de Baal. Todos los profetas que estaban de Baal en Israel. Fue a por ellos. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículos 18
al 27. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme, pues, luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia, para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú: Santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras: Saca vestidura para todos los siervos de Baal. Y él les sacó vestidura. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: Mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificio y holocausto, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo: Cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: Entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada, y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron, y quebraron las estatuas de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrina hasta hoy. Entonces, con estos textos nos damos cuenta que Jehú trajo cierto orden a Israel. Destruyó toda la casa de acá que se encontraba en Israel. Pero aún quedaba un cabo suelto. Esta era Atalía, la madre de Ocosías de Judá, la cual podemos considerar que era una especie de alumna aventajada de Jezabel. En Segunda de Reyes, capítulo 11 y versículo 1, dice lo siguiente. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Esta mujer, Atalía, se levanta en rebeldía en Judá, asesina a todos los varones que pueden tener posibilidades de acceder al trono y directamente ella se corona reina de Judá, sin la utilización de títeres ni varones monigotes que tenga que usar, como sí lo hizo Jezabel. Todo esto parece que va a iniciarse un nuevo ciclo o inicio a la maldad que Jehú ya había aplacado de cierta manera en Israel. Hemos visto en estos estudios cómo un varón débil e influenciable, apartado de Dios, se dejó utilizar por una mujer rebelde como fue Jezabel, empezando en cosas sutiles, llegando al control absoluto de un reino y de toda una casa, expandiendo su maldad por su descendencia y alrededor de toda su familia. Y esta maldad llegó o se contagió a esta mujer, a Atalía. Era ella una nueva semilla de esta maldad que se inició en Jezabel. Pero hay algo que va a cambiar en esta historia. Mientras que Jezabel estaba rodeada de hombres débiles, a excepción del propio Elías que le hace frente hasta cierto punto contra Jezabel, Atalía, sin que ella lo sepa, va a enfrentar a un varón y a una mujer de Dios, una pareja fiel en el Señor, Joiada y Josaba.
Josaba era la mujer de Joiada, y esto lo sabemos por Segunda de Crónica. En Segunda de Crónica, capítulo 22 y versículo 11, nos lo deja claro. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Aquí la llaman Josabet, pero es esta Josaba, Josabet o Josaba. Es la misma, estamos ante a la misma mujer, que era, como digo, esposa de Joiada. Entonces, este matrimonio va a ser un matrimonio firme en el Señor, que va a vencer en esa época los restos de la casa de Acab y por ende la maldad de Jezabel. Volviendo a la segunda de Reyes, capítulo 11 y versículos 2 y 3. Dice, pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Josaba, la mujer de Joiada y tía del niño de Joás, escondieron al niño en el templo durante 6 años hasta que llegó el momento oportuno y Joiada preparó la coronación en secreto de Joás. Versículo 4 al 12. Mas al 7.º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Y les mandó diciendo, esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará a la puerta de sur, y la otra tercera parte a la puerta del postigo de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada. Mas las dos partes de vosotros que salen el día de reposo, tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey, y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare en la fila sea muerto. Y entraréis con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas, pues, hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó. Y tomando cada uno a los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo en derredor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey, ungiéndolo y batiendo las manos, dijeron, viva el rey. Una vez coronado, Atalía tomó noción de lo que estaba ocurriendo. Versículo 13. Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a las costumbres, y los príncipes y los trompeteros junto al rey. Y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba las trompetas. Entonces
Atalía, rasgando su vestido, clamó a voz en cuello: ¡Traición! ¡Traición! Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Finalmente, hacen todos pacto de fidelidad a Jehová. Versículo 17. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataban sacerdote Baal delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centena, los capitanes de la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey. Y se sentó el rey en el trono de los reyes. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, y habiendo sido Atalía muerto a espada junto a la casa del rey. En Segunda de Reyes, ya para terminar, Segunda de Reyes capítulo 12, versículo 2. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiadas. Este es el final de la historia de la semilla del mal de Jezabel, siendo destruida por un hombre y una mujer de Dios, los cuales fueron los padres del único superviviente de todos los familiares envenenados por la influencia de Jezabel, en este caso el hijo de Ocosías de Judá. Este niño, al ser criado tan pequeño en una familia de Dios, no desarrolló la maldad de sus ascendientes, o por lo menos mientras vivió Joiadas, como dice la palabra. Se cumple en este caso, de cierta manera, lo que enseña Pablo sobre la santificación de los hijos en los padres, como dice en 1 Corintios 7:14. Vamos a ponerlo un momentino. 1 Corintios 7:14. Porque el esposo no creyente es santificado en la esposa, y la esposa no creyente en el creyente. De otra manera, vuestros hijos serían impuros, pero ahora son santos. O sea, los padres que son de Dios, los hijos están guardados por los padres, están santificados en los padres. Y esto que enseña Pablo, este principio, es extrapolable a lo que estaba ocurriendo con este niño ya hecho rey mientras vivió Joiadas. Por eso se insiste en la palabra mientras vivió Joiadas. Entonces no hay duda que Joás fue bendecido por los padres que tuvo, los padres que lo criaron. Después de ver familias disfuncionales, donde los roles estaban invertidos, donde no había autoridad del varón, ni mujeres sujetas a Dios, el final de esta historia es una luz en medio de tanto mal. Por otro lado, Dios nos enseña el por qué el mal debe ser erradicado completamente y cómo éste se extiende cual cáncer por todos lados. Muchas personas que analizan la palabra de Dios sin llegar a entender nada, cuestionan a Dios, tachándolo incluso de ser un genocidio por alentar la destrucción de naciones o de pueblos, sin entender el porqué de estas decisiones por parte de Dios. Y el motivo no es otro que la contención del pecado.
Igual que un cirujano amputa un tumor del cuerpo, Dios amputó las naciones contaminadas por el pecado, las ciudades como fueron Sodoma o Gomorra, o las naciones cananeas, etcétera. O eventos como el diluvio, para purgar la maldad de toda la faz de la tierra. Y todo esto, bajo el entendimiento que yo mismo tengo a día de hoy de la palabra de Dios, Dios lo hace para que el hombre nunca pueda tachar a Dios de haber hecho todo para parar el pecado. Y enseñarnos que realmente el único medio para librarnos del pecado no es otro que la sangre de Jesucristo. Porque de otra forma el hombre siempre va a buscar una excusa a Dios. Y Dios tiene que buscar, no tiene que buscar, sino demostrar al hombre que no tiene excusa ante su sabiduría. Que Dios lo ha hecho todo. Y realmente solo hay un camino. Y ese camino es Cristo. Pero antes de Cristo, Dios tiene que enseñar que no hay alternativa. La ley no pudo salvar al hombre, eh, no se pudo cortar el pecado aislando el pecado, porque el pecado se seguía extendiendo. Se puede, de cierta manera, frenar, pero no parar ese crecimiento exponencial que tiene el pecado. Al fin y al cabo, todos los caminos, toda esta enseñanza es para decirnos, solo existe un camino y es Cristo. Esta es la gran enseñanza que hay por detrás de todas estas cosas que Dios ha hecho durante toda la historia de la humanidad. Para que, como digo, que no llegue un hombre al día del juicio final y le diga, Dios, ¿por qué no hiciste esto? Quizás si hubieras hecho esto, nosotros no hubiéramos pecado. No, no puede haber excusa. Dios cuando llegue el día del juicio tiene que tener todo bien atado para que nadie pueda acusar a Dios de no haber hecho algo, de que podía haberlo hecho y no lo hizo, sino que Dios demuestra en todos estos eventos que solo existía una solución. Y esa solución era la cruz, el sacrificio de Cristo. Como digo, erradicar una nación o una familia puede detener un poco la expansión del mal, pero nunca se elimina completamente. El mal de Jezabel quedó aparentemente acotado con Joás, como vimos, pero el propio Jesús lo nombra en el libro de Apocalipsis como uno de los males de la iglesia. Por tanto, esta maldad de Jezabel trasvasó esta familia, fue más allá de Jezabel y fue a llegar a introducirse dentro de la iglesia como lo describe Cristo en Apocalipsis. En Apocalipsis 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, del 20 al 27, dice así en Cristo. Sin embargo, esto es referente a la iglesia de Tiatira. Sin embargo, tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer los sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiera arrepentirse de su inmoralidad. He aquí, yo la he hecho en cama y a los que con ella adulteran en muy grande tribulación, a menos que se arrepientan de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con penosa muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Y os daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras. Pero a los demás en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, quienes no han conocido las cosas profundas de Satanás, como las llaman, os digo, no os impongo ninguna carga más. Solamente aferraos a lo que tenéis hasta que yo venga. Al que venga y guarde mis obras hasta el final, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él las guiará con cetro de hierro, como vaso de alfarero son quebradas, así como yo también he recibido de mi Padre.
Y este mensaje a la iglesia de Tiatira termina con una recompensa a los fieles, como leemos, autoridad sobre las naciones. O sea, el grupo de la iglesia que respetó la genuina autoridad que establece Dios dentro de esta iglesia, no aceptando a estas Jezabeles dentro de la iglesia, resistiéndose a su maldad, Dios les dará autoridad ante las naciones. A las mujeres y varones de Dios que sean fieles al Señor se les dará autoridad. Estos son los Elías que están dentro de una iglesia resistiendo los ataques furibundos del enemigo. Son pocos, pero los hay, igual que los había en el tiempo de Elías, incluso cuando Elías se creía solo. Y como vemos, todo gira en torno a la autoridad y el principio jerárquico, tal cual lo hemos desarrollado en estos estudios. Y es a este principio al que hace referencia Cristo en sus palabras finales a esta iglesia, para enseñanza a todo el cuerpo. Entonces, seamos fieles al Señor y respetemos su soberanía y sabiduría, que está por encima de las nuestras. No demos cabida a las enseñanzas del mundo o lo que aparentemente es bueno, pero está apartado de la palabra. Seamos hombres y mujeres íntegros, mujeres y varones de Dios. Y hasta aquí este estudio. Eh, Creo que el final, o sea, este final que nos deja Cristo, ¿no? Hablando de la autoridad, relacionado precisamente con Jezabel y cómo Jezabel es la que distorsiona la autoridad dentro del mundo, como hemos visto, dentro de su familia, dentro de la nación de Israel. O sea, no es casualidad que sea este el principio que Dios resalta cuando nombra a Jezabel en Apocalipsis, como la gran distorsionadora de la autoridad de Cristo, la autoridad del varón y la jerarquía que cada uno debe de tener dentro de la nación, dentro del hogar y en todos los ámbitos de la vida, como lo establece la palabra. La distorsión de esto trae sus consecuencias y esto al fin y al cabo lo que nos enseña es que son las doctrinas de Jezabel, la enseñanza de Jezabel, la ruptura de la autoridad que Dios estableció desde el principio de Génesis. Y esto lo hemos visto que cuando se rompe esta autoridad vienen problemas para todo el mundo, para la nación, para el hogar, para la descendencia, para la propia persona, para el propio individuo. O sea, llega la ruptura y la destrucción de todo. Por tanto, la autoridad es un tema fundamental en la palabra de Dios, a la cual debemos estar muy atentos y no caer en falsa doctrina, falsa enseñanza, como se están predicando a día de hoy, por la moda de todos somos iguales, no hay reglas prácticamente, hombre y mujer en el mismo escalafón, o sea, no existe una autoridad, un referente de autoridad en el hogar, ni en la nación, ni en ningún lado, con lo cual llega el desorden. Y llega el desorden y al final la destrucción de la familia y la destrucción de la nación. Entonces hay que prestar mucha atención cuando el propio Dios nos está llamando el foco a este problema, como uno de los problemas de la iglesia. Uno de los problemas que viene desde el inicio de la historia que nos cuenta la palabra, desde los inicios de Adán y Eva, se ha ido arrastrando, arrastrando, arrastrando a la época de jueces y se arrastró a la época de reyes y se arrastró a la época de la iglesia, como nos dice Cristo, como en el ejemplo que nos trae de la iglesia de Tiatira, que se arrastra el mismo problema, se repite. O sea, Jezabel no quedó aislada en esa época pasada, sino que se extendió a futuro. Y cada vez, tenemos que decirlo, está tomando más poder. Más poder porque nadie la está enfrentando. O sea,
llamémosle espíritu, esta condición caída de muchas mujeres, está tomando el control. No debido ya solo a las mujeres, sino sobre todo responsabilidad, como hemos visto, del varón. La responsabilidad principal y el culpable principal no es de la mujer, es el varón. El varón por no seguir la palabra de Dios, por abandonar la palabra de Dios, igual que lo vimos, el problema que tuvo Acab, como el problema que tuvo Barak fue en jueces. O sea, el mismo problema por no seguir la palabra de Dios. Por no seguir la palabra de Dios, caen en el engaño, en la mentira y en la debilidad, perdiendo, o sea, perdiendo el horizonte de sus responsabilidades y cediendo responsabilidades a quien no debe tener esas responsabilidades. Eh, el caso de Barak cayó en buenas manos, fue en Débora, la cual Débora pudo restaurar a Barak, pero en el caso de Acab cayó en malas manos porque cayó en Jezabel, una mujer caída, una mujer guiada por el enemigo completamente, a la cual llevó a perdición a una nación entera y casi a dos naciones. O sea, porque Israel se había dividido en Judá y lo que es la región, el reino de Samaria, o sea, Israel. Entonces, este tema es fundamental y no caigamos porque esto trae consecuencias, como nos dice el propio Cristo, ya no solo para el que cae en este pecado, sino para generaciones siguientes, o sea, para los hijos. Eh, como dice en este versículo 23 de 2 Apocalipsis, y a sus hijos mataré con penosa muerte. O sea, estamos hablando ya de algo como hemos visto en estos pasajes de Reyes, cómo la maldición se extendía, cómo Dios maldecía a las generaciones venideras, no solo quedaba aislado al padre o a la madre que se desviaba, no. O sea, recae sobre los hijos también, recae sobre la descendencia el caer en el error de perder el norte en cuanto a la autoridad en un hogar. Hay consecuencias, no hay duda. O sea, si los padres no ejercen la autoridad, o como debe estar establecido en la palabra, hay problemas para los hijos también, hay maldición para los hijos. Aunque ellos no sean culpables de ahí, pero hay maldición. Y esto es así, o sea, no le demos más vueltas. Y bueno, hasta aquí este estudio. ¿Quieres añadir alguna cosa más? Sí. Bueno, darle las gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este estudio tan interesante, tan importante. A las mujeres, a manera muy personal, quiero decirle muchos cuidaditos con eso que se está escuchando del empoderamiento de la mujer. Sí, hay muchas congregaciones que están usando esta terminología y sabemos que esta terminología pues va en contra de la palabra, ¿vale? Entonces mucho ojo, mucho cuidado, estudiemos la palabra, por favor. Y bueno, esperamos que esta serie haya sido de bendición, de aprendizaje, así como lo ha sido para nosotros. Los invitamos a que continúen aprendiendo junto a nosotros en los siguientes vídeos. Y bueno, no se olviden de darle a la campanita, suscribirse, darle like a los vídeos y también de compartir los vídeos para que muchas otras personas puedan ser bendecidas con estas enseñanzas. Dejen sus comentarios. Nos agrada mucho cada vez que nos escriben y cualquier duda, cualquier pregunta, pues también la pueden dejar en los comentarios y estaremos respondiendo muy, muy rápido. Muchas gracias a todos, que tengan una semana bendecida y los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Que Dios les bendiga y tengan una buena semana. Amén.